Fernando Tuesta está en la línea. Buenos días, Fernando. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Primer punto para ir directamente a la yugular. Tremenda controversia ha generado la propuesta de la comisión que tú presides o que tú has presidido con respecto a al retorno a la bicameralidad. ¿Por qué? Por varias razones. En realidad queremos proponer llegar al bicentenario con lo que es el mejor diseño del Parlamento, la bicameralidad que lo tuvo el país desde el inicio de la República hasta 1993. Ha habido intentos a lo largo de 25 años para implementar la bicameralidad. Y esto fue una oportunidad, en realidad el año pasado, cuando el propio presidente de la República propone la bicameralidad. En ese momento hubo apoyo para esta medida, hasta que el último día el Parlamento de la República incorpora artículos que en realidad abrían la puerta para la reelección de los congresistas actuales, pese a que había también un dispositivo que luego se aprobó a través de reforma de la no reelección. Y estos temores y además estos artículos que comprometieron el diseño, el modelo de bicameralidad, hizo que el propio presidente se alejara de lo que había propuesto, ¿no? Porque llamó que se había desnaturalizado. Y efectivamente de ese diseño, esa forma de entender la bicameralidad es que se sometió a referéndum y fue rechazado. Pero entonces, la bicameralidad pues no es distinta a una pregunta de si hay o no reelección. Acá estamos hablando de un diseño mayor, las relaciones entre los poderes, las cámaras distintas, la forma de representación, en fin, hay un sinnúmero de elementos. Para que tengas idea, se cambian aproximadamente 50 artículos, se modifican 50 artículos de la Constitución. Entonces, nosotros al inicio de nuestra función hemos recorrido, visitado al presidente del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución, los 10 grupos parlamentarios, hemos hablado con partidos políticos, sociedad civil, etcétera. Todos señalaban que ese era un punto. Ni siquiera lo proponíamos, ellos proponían. Y hemos hecho una propuesta que tiene la característica de ser, digamos, distinta en el sentido de, por ejemplo, se coloca claramente que ningún parlamentario, bajo ninguna forma, puede ser candidato en el 2021 porque está prohibido. No hay manera de sacarle la vuelta ahora. Es decir, de quienes son ahora parlamentarios podrían aspirar a ser senadores, sí, diciendo que es distinto. ¿No es cierto? Ahora, sin embargo, hay dos, yo tengo una curiosidad. ¿Esta propuesta de la bicameralidad ha sido conversada con el presidente? Es decir... Nosotros hemos propuesto. Pero, a ver, nosotros hemos trabajado con plena autonomía. Nos hemos reunido... O sea, esta es una propuesta de la comisión, no de Martín Vizcarra. Así es, a tal punto que, por ejemplo, a diferencia del informe sobre justicia, que se entregó y casi inmediatamente se dio al Parlamento, debido a que ha habido sobre todo cambio de gabinete, nosotros lo hemos presentado y el propio gobierno ha señalado que se va a tomar el tiempo para leerlo y asumir de todo parte lo que yo creo conveniente, porque nosotros somos una comisión que tenía un encargo, lo hemos hecho con plena autonomía y además siendo honestos también con nuestras propias ideas, hemos propuesto que lo que mejor creemos... Fernando, pero ustedes son conscientes de que esto va como contracorriente del ánimo nacional. Es cierto que la ira, la indignación, la molestia no es siempre el mejor consejero, ¿no es verdad? Pero hay una enorme molestia nacional con respecto a los parlamentarios. Entonces, si tú le dices a la gente, ya no vamos a tener 130, vamos a tener 180, la gente se trepa por la pared. No, pero hay un tema, sí, claro, pero para eso hay que explicar, ¿no? Y gracias también por las entrevistas, que es lo siguiente. Mira, si se trata solamente de estos parlamentarios, estos parlamentarios no pueden reelegirse a partir de 2021 porque no hay reelección, eso no hay manera. Hubo el temor con la propuesta anterior porque decía que no se podía reelegir en el mismo cargo. Entonces algunos dijeron, bueno, yo seré candidato a senador, pero yo no he sido senador. No, claro, pero eso ¿no? Está claro que era una sacada de vuelta, ¿no es cierto?, al tema de la reelección. El número dos, Nicolás,
claramente que no va a existir incremento de ninguna manera del presupuesto del Congreso. ¿Por qué? Estamos señalando y anclando que el presupuesto del Congreso, que representa el 0.45% del presupuesto nacional de la República, se mantiene y estará así fijado. Entonces, por más que se cree otra Cámara, no se incrementará. Ese presupuesto que tiene ahora será suficiente para las dos cámaras. El otro, que hacer, por lo tanto, una mejor gestión. El otro, claro, de eso hemos estado hablando y vamos a seguir hablando el día de hoy, pero el otro tema relevante es el de las firmas. La Comisión está proponiendo eliminar, es decir, actualmente para, entre otros, los requisitos más importantes para inscribir una organización política es reunir un número impresionante de firmas, más de 750,000, y tener comités en no sé cuántos circunscripciones o cuántas provincias. 66. Ustedes están diciendo eso se elimina y el requisito ahora va a ser ¿cuál? El de acreditar afiliados. Sí, pero con una variante. Hoy estamos diciendo que sería más o menos 12.500 militantes. Adiós firmas, porque no demuestra nada, porque es un foco infeccioso de corrupción, es un gasto para el Estado. Y tú ves, ¿cuántos partidos hay inscritos que pasan esta valla de inscripción? 24, Nicolás, de los cuales solamente 6 tienen representación en el Congreso. ¿Cuántos pueblitos regionales hay en todo el Perú? 187. Y hay 71, Nicolás, que no tienen un solo concejal distrital. ¿De dónde salen entonces tantos partidos que supuestamente han cumplido con los requisitos? Porque hay un mercado negro de firmas, porque en realidad no es que los organismos electorales no cumplan bien su función, sino que tú sabes que para que se valide una firma basta que se parezcan, porque para que se sepa que es verdadera tiene que hacer por cada una un peritaje. Estamos hablando de cientos de miles que no hay en ninguna parte del mundo. Y entonces le decimos, nosotros queremos que nos acrediten más o menos 12.500 militantes. ¿Por qué? Porque es el número de candidatos que tú tienes que colocar en todo el país para una elección regional, municipal y general. Estamos pidiendo en realidad el mínimo, pero además que esa militancia tenga derechos y deberes y sea parte de un padrón permanente público, no como ahora. Tú presentas, porque ahora también se dice militantes, tú presentas un padrón, pero luego de la elección interna sacas otro, ¿no? De la manga. Entonces, lo que queremos ahora es que ese padrón sea público. Ahora, los partidos no son clandestinos. Tiene que saber quiénes son los militantes. Fernando, hay otro tema que es relevante, que es el tema de la inmunidad parlamentaria y cómo has venido siendo usada como un escudo para proteger a congresistas de la justicia. ¿De qué manera el proyecto de ustedes garantiza que esto no va a seguir ocurriendo? Mira, si tú lees bien la norma y el reglamento del Congreso, uno diría, bueno, esto es clarísimo, ¿no? En situaciones como las que conocemos, ya estaría el parlamentario levantada la inmunidad enfrentando a la justicia. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que hacen es, por ejemplo, alargar los plazos, solicitar interpretaciones, en fin, lo que estamos diciendo ahora no. En casos como estos, la Corte Suprema, como sucede en Chile y en otros países, levanta la inmunidad, además en un plazo claro, ¿no? Un plazo de 30 días. No se trata simplemente de sin plazo. Y de esta manera, además, se le está facilitando al Parlamento como institución lo siguiente: sacar de ahí un elemento que ha sido nocivo y ha creado además una mayor mala imagen del propio Parlamento, ¿no? Creo que esto se tiene que acabar. ¿Sabes cuántas veces se ha levantado la inmunidad en las últimas décadas? De 108 propuestas, solo 6. Solo 6. Además de lo que se trata no es que vaya preso, ¿no? O sea, ha habido 108 demandas de levantamiento de inmunidad y solo ha ocurrido en 6. Así es. Ahora, Y algunos casos de público conocimiento que todavía les están viendo en el Parlamento, ¿no? Y eso se utiliza para, lamentablemente, pues, componentes políticas, además los propios, digamos, acusados o los propios parlamentarios que están comprometidos, lo que hacen son sujetos ya también de propio chantaje político, negociación, para votar en uno u otro sentido, ¿no?
Vamos a tener tiempo para una discusión más extensa y esperamos tenerte en los estudios exitosa en los próximos días, Fernando. Pero hay un tema que es extraordinariamente relevante y que tiene que ver con el control ciudadano, ¿no es cierto? Es decir, tanto desde el punto de vista del derecho a la participación de los miembros de los partidos en sus instituciones, que son manejadas por cúpulas, que son al final los que deciden incluso quiénes son los candidatos a la hora de la verdad, pero por el otro lado la capacidad de los ciudadanos de controlar a quienes eligen. O sea, ¿por qué yo no le he leído con la suficiente atención, o ustedes no establecen mecanismos de renovación por tercios o fórmulas razonables de revocatoria de congresistas en el caso que sea necesario? No, sí. Estamos planteando una bicameralidad con un mandato en principio de 5 años, presidente y parlamento, pero a la mitad del mandato, a los 2 años y medio, la mitad de la Cámara de Diputados se renueva. Vale decir, de los 130, 65 congresistas salen y hay elecciones para elegir 65 congresistas. De tal manera que va a haber elecciones en 2021, pero también en 2023. Esto además permite que el ciudadano y el elector a mitad de mandato, a través del voto, pueda apoyar, por ejemplo, de repente un gobierno, al partido de un gobierno, o también a la oposición, dependiendo de lo que van a hacer. Esto oxigena de alguna manera la política. Y forma parte, claro, de esto lo que hemos hablado desde un inicio, de propuestas que son integrales, que se relacionan entre sí, que no pueden ser vistas por partes. Nuestro informe no es una suma de partes, ¿no? Es la interacción de esas partes con una propuesta que queremos. Una democracia del bicentenario, una democracia que permita además enfrentar en mejor medida aquello que solamente se piensa en lo económico, crecimiento económico. Queremos tener crecimiento político, mejor calidad, no solamente de los partidos, sino de las instituciones donde están ahí representando. Muchas gracias a Fernando Tuesta Soldevilla por atender nuestro llamado. Muy gentil, Fernando. No, a ti, gracias. Fernando Tuesta Soldevilla, lo que va a generar esto, es decir, pues se dan cuenta ustedes, Fernando lo acaba de decir, la propuesta de reforma política va a suponer entre 40 y 50 modificaciones constitucionales. O sea, la pregunta es si no es legítimo el reclamo de algunos de ir a una discusión de toda la Constitución.